Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Sean bienvenidos a un estudio más de la Sagrada Escritura. En la continuación y en el estudio de esta serie que hemos titulado así, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Esta es la cuarta parte, hermanos, para que llevemos un orden en el estudio bíblico. Espero que todos se encuentren bien. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá a todos aquellos hermanos que semanalmente escuchamos y escudriñamos la Sagrada Escritura a través de este programa, que es sin fines de lucro. Aquí no lucramos con nada, hermano, no vendemos, ni te pedimos que nos mandes dinero ni nada de estas cosas, hermano, porque la palabra de Dios no se vende. Y el conocimiento bíblico es preciso lo que necesita el pueblo de Dios, porque así como lo dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estamos viviendo en tiempos difíciles en los cuales la palabra de Dios no se está predicando y se está hablando de un evangelio que es totalmente diluido, un evangelio que han llamado moderno, un evangelio donde han transformado la verdad y la han transversado, la han cambiado. Así que este es un canal sin fines de lucro, Sony Daniel se llama el canal, hermano. Pueden suscribirse para que les lleguen las notificaciones en el momento que se suben a la plataforma estos estudios. Así que espero, hermano, que estos estudios sean de bendición para ustedes. Sabemos que estos programas no son difíciles de grabar, hermano, y son difíciles y costosos muchas veces, pero esto sea para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y aquí no te pedimos ni una ofrenda ni nada de estas cosas, hermano. Solamente nos interesa que tú prestes atención y asimiles la palabra de Dios y la haga parte de ti a través de este estudio, que sean una bendición a tu hogar, a tu familia, a todos aquellos amigos y hermanos de Norteamérica, Chile, República Dominicana, aquí en Panamá. Un abrazo cordial y sean bienvenidos a este programa. Así que comencemos tomando anotaciones siempre, ahí nuestra Biblia a mano sobre todo, para llevar una secuencia de lo que estamos hablando. Comencemos. Hasta ahora hemos visto cómo Jesús nos da la estructura del libro de Apocalipsis. Nos dio la clave para poder entender el libro de Apocalipsis. Y no es como dice la gente, que es un libro confuso, que no lo entienden, que es un simbolismo, pero está totalmente equivocado, por aquel que no estudia no se da cuenta de lo que dice el libro, ¿cierto? Así que nuestro Señor Jesucristo nos lo da en Apocalipsis 1:19, esa clave, esa estructura, porque habla de lo que sucedió, las cosas que son y las que sucederán después de estas. Ahí sí nos da la secuencia, así mismo nos da la cronología de los eventos. Así vemos un capítulo 1 donde es de lo que sucedió. Los capítulos 2 y 3 trata de lo que es el tiempo presente, las cosas que son, el tiempo de la iglesia. Y una tercera parte que marca a partir del capítulo 4 hasta el 22, que es lo que habla de esos eventos futuros que han de venir, esos 21 juicios que vienen a la humanidad. Entonces hemos visto también en los estudios anteriores, hemos hablado de estos seres celestiales que están ante el trono, ante el gran trono, como son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Se describe el trono de Dios en cuanto recordemos las piedras de jaspe, la de cornalina y su significado, cada una de ellas. Esas 7 lámparas también de fuego, donde no son simbólicos, sino que se da la misma explicación y la misma palabra de Dios se interpreta así, que son los 7 espíritus de Dios que constituyen la persona, que es el Espíritu Santo. El mar de vidrio también, podemos ver lo que habla el mar de vidrio, se habla en 2 ocasiones en el libro de Apocalipsis, es la única parte donde se cita este mar de vidrio. Un mar de vidrio que ya, de pasar de un mar de vidrio en el capítulo 4, verso 6, se transforma en un mar de vidrio mezclado con fuego, en Apocalipsis 15:2. El capítulo 4 centró la revelación en el trono, mientras que el capítulo 5 centra la revelación en el Cordero y el rollo. El rollo sellado con 7 sellos que tiene Dios en su mano derecha. El Cordero se nos mostrará como el único digno de abrir el libro sellado. Ahora, el libro sellado nos trae a la memoria el pasaje de Isaías que dice: y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual y dirán al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto. Él dirá: no puedo porque está sellado. Así dice Isaías
29:11. Isaías 29:11, para que lo anote. Traigo este pasaje porque para que tengamos presente que el hecho de que este libro está sellado significa que su contenido está oculto. Será la apertura progresiva de los sellos por Cristo en los capítulos que siguen la que nos dará a conocer su contenido. Y entremos al capítulo 5. Aquí estamos en el verso 1. Leamos así, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El hecho de que el libro esté escrito por dentro y por fuera da la pauta de esa plenitud del libro, o sea que está completamente lleno. Lo que contiene el libro es todo lo que debe contener, nada le falta y nada le sobra. Y precisamente, como veremos más adelante, lo que contiene este libro son los 7 sellos de los juicios de Dios. Contiene los juicios que tendrán lugar durante la tribulación, el juicio de Dios sobre los hombres injustos. Veremos que los juicios contenidos en los sellos darán paso a los juicios de las trompetas y estos a los de las copas. Recordemos que son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Están decididas a ángeles, los cuales van a ir librando uno a uno estos juicios sobre la tierra. Primeramente, estos sellos son destapados solamente por el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Estos sellos que todavía no se han abierto, porque ahora mismo están predicando que ya los sellos se abrieron. Están llevando una cronología totalmente diferente y no acorde a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Son diversas las interpretaciones que se han dado en cuanto a la identificación de este libro sellado. Hay quienes, por ejemplo, señalan que este libro es el que contiene el nuevo pacto de Dios con los hombres, dado a través de Jesucristo. Quienes sostienen esto pasan por alto que este libro de Apocalipsis 5 está sellado y que sus sellos todavía no se han abierto. El nuevo pacto, en cambio, está abierto a todo aquel que invite a Jesús a su corazón. Así dice Apocalipsis 3:20. Por tanto, no podrían identificarse este libro con el nuevo pacto. El hecho de que este libro esté escrito por dentro y por fuera indica que hay mucha información de la que puede contener este libro. Hay mucha información. Los antiguos rollos se leían de forma horizontalmente, no de manera vertical. Los rollos del libro estaban a la izquierda y a la derecha, y la escritura dispuesta en columnas angostas de casi 3 pulgadas de ancho. 3 pulgadas de ancho, escrito como en una sustancia color café. El rollo se tenía en la mano izquierda y se desenrollaba con la derecha. Mientras continuaba la lectura y la porción previa leída eran enrolladas de nuevo. Este típico libro, el libro de Apocalipsis, llenaría entonces un rollo de 15 pies de largo. Es importante que sepamos, cuando hablamos anteriormente, hemos explicado en conferencias anteriores sobre el origen y de cómo se confeccionó la Biblia. Y pasa todo ese proceso de pasar a escritos de piedras, el proceso de que pasa a ser escrito en pergaminos, y luego a los papiros primeramente y después a los pergaminos. Todo esto es el proceso que entonces cada libro era por separado, y entonces se hace el compendio de lo que nosotros tenemos actualmente, lo que se llama la Biblia, todo el canon bíblico. Entonces miren que el papiro 115, que es la evidencia del libro Apocalipsis, lo más cercano a lo original, eso habla de la evidencia de estos libros, de que estamos formada ahorita mismo la Sagrada Escritura. Entonces, anteriormente, en el pasado, se hablaba entonces de rollos. Cada libro era un rollo. Y mire que llegan a medir hasta 15 pies de largo. Por otro lado, están quienes enseñan que este libro vendría a ser el título de propiedad que da derecho a Cristo sobre la tierra y el universo como Rey de Reyes. Se basa para ello en el hecho de que solo Cristo es digno de abrir ese libro, tal como lo dice Apocalipsis 5:5. Pero estos hermanos no toman en cuenta los efectos que produce la apertura del sello. Es cierto que dentro de los efectos que trae la apertura de este sello está en el que los reinos vendrán a ser de Cristo
según Apocalipsis 11:15. Pero para identificar este libro debemos tener en cuenta sus efectos inmediatos. Y como veremos, estos efectos inmediatos son juicios. Otros estudiosos dicen que este libro es una especie de testamento dejado por Dios para nosotros, sus hijos. Es cierto que como hijos de Dios somos herederos. Somos herederos de Él y coherederos con Cristo, tal como lo dice Romanos 8:17. Pero cuando los sellos se abran, veremos que este libro no trata precisamente de lo que estos estudiosos dicen. Cuando un rollo era terminado, ¿qué se hacía? Cuando se terminaba un rollo, era atado con cuerdas y las cuerdas eran selladas con cera. Esas ceras se ponían en los nudos de esas cuerdas. Este libro estaba sellado con 7 sellos. Hay 7 cuerdas selladas, las cuales están alrededor del rollo. De manera que estos no son 7 escritos separados por un sello, sino 7 sellos puestos en un libro. Todos los sellos deben ser abiertos antes de que el libro pueda leerse. En fin, son varias las interpretaciones que se han dado tendientes a identificar este libro. Debemos entender que para identificar este libro debemos recurrir a los efectos que la apertura de estos sellos produce. Solo viendo esto podremos identificar el libro. Veremos que Juan se entristeció mucho a que se le reveló que Cristo podía tomar el libro y abrir sus sellos. Así dice Apocalipsis 5:4. Esto nos da la pauta de que su contenido era algo oculto para Juan, y ese contexto no se puede decir que el libro fuera la Biblia, como dicen algunos, o el Pacto Nuevo, o un testamento. Veremos que es la apertura de los sellos la que produce juicio y prueba sobre la tierra. Y que su apertura comienza la hora de la prueba de la que habla Apocalipsis 3:10. Y comiencen a sucederse toda la cadena de eventos que culminarán con el glorioso retorno de Cristo para iniciar su reino milenial y la eternidad, según Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Cuando se abra el primer sello, veremos que este primer sello no revela el contenido total del libro, sino que lo que hace es comenzar a ejecutar los juicios en el libro contenido. Estos juicios se ejecutarán progresivamente en el orden indicado por la profecía: sellos, trompetas y copas. El propio Apocalipsis nos revela entonces que este libro son los juicios de Dios, lo que dice este libro, los cuales estuvieron ocultos hasta su revelación a Juan y estarán detenidos hasta tanto Cristo abra el libro. Veremos de que Cristo es el único digno de tomar el libro y desatar sus sellos, lo cual nos da la pauta de que es la obra de Cristo en la cruz lo que le da el derecho a ejecutar tales juicios. Él se ofreció por todos como expiación por los pecados. Juan 3:16. Con lo cual solo Él tiene derecho a juzgar, y es solo a través de Él que somos salvos. Cristo es el único con derecho porque Él hizo toda la obra y su obra fue suficiente para redimirnos y juzgar a quienes no le aceptan. La apertura de este libro determinará que comiencen a correr los últimos 7 años del reino humano sobre la tierra. Recordemos que en ese tiempo de los 7 años va a estar reinando el king, el anticristo. Una falsa paz en la primera parte, en los 3 años y medio de la tribulación, que luego a la mitad de la semana 70 él es asesinado, para entonces resucitar como la misma bestia que es de Satanás, poseído totalmente, donde se implantará esa marca, la marca de la bestia. Porque esta vacuna ahorita mismo no es la marca de la bestia, como han querido dar a entender mucho y a poner en duda. Aquellos que no estudian la palabra de Dios se confunden, pero esto es una vaca apenas un presagio, un indicio de lo que viene en el futuro, un ensayo para lo que es el nuevo orden mundial. En esos 7 años estará reinando sin duda alguna el anticristo, el antimashiach,
que no se ha dado a mostrar todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está aquí en la tierra. En el momento que de la tierra es levantada la iglesia, en ese momento surgirá el anticristo. En ese momento sale a escena el anticristo. Entonces, en esos 7 años, ¿quiénes estarán? Se levantarán esos 10 cuernos. Dice que esos 10 cuernos, ya hemos hablado de eso anteriormente. De entre esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño, que es el anticristo. Esos 10 dedos que habla la estatua que habla Nabucodonosor en el libro de Daniel, capítulo 2. Allá habla de esa imagen que ve Nabucodonosor, esos 10 dedos. Son 10 naciones, hermano, que se unirán, y son 10 reyes. Son 10 reyes que se unirán y se le dará por una hora, dice la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho anteriormente, por una hora. Tendrán el poder junto con el anticristo. Pero al final el anticristo es el que manda. Entonces, la apertura de estos sellos determinará la inauguración y el cumplimiento de la semana 70. De lo que habla Daniel capítulo 9, verso 27. Estas semanas son los últimos 7 años de los 490 años profetizados sobre Israel y Jerusalén, según Daniel 9, 24. En Hechos 1:6 dice así la palabra de Dios: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Precisamente la sucesión de los juicios que comenzarán con la apertura de este libro sellado finalizará con la gloriosa venida de Cristo según Apocalipsis 19, el cual vendrá con su iglesia que habrá sido arrebatada antes de la apertura del libro. El arrebatamiento ocurre antes de que se comiencen a desatar estos sellos. Digo que este libro sellado contiene toda la cadena de juicio, porque si bien el libro solo contiene 7 sellos, es el último sello el que da lugar a los juicios de las 7 trompetas que habla en Apocalipsis capítulo 8. Y es la última trompeta la que da lugar a las 7 copas. Apocalipsis 17, 11, 15 y 15, 1. Repito, Apocalipsis capítulo 10, verso 7, capítulo 11, verso 15, capítulo 15, verso 1. Esto significa que la apertura del libro del primer sello es lo que desencadena la totalidad de los juicios. De esta forma vemos una maravillosa conexión entre los capítulos 4 y 5. El capítulo 4 nos presentó el trono de juicio. Recordemos, capítulo 4 de Apocalipsis, el trono de juicio, el trono de Dios. Y el capítulo 5 nos muestra quién es digno de ejecutar estos juicios. ¿Quién más? Nuestro Cristo, nuestro ungido, Yeshua, el Cordero inmolado, el cual será la acción que dará lugar al inicio, o sea, la rotura de los sellos del libro sellado. El capítulo 6 nos mostrará estos juicios en ejecución con la apertura del primer sello. Los juicios irán ejecutándose y el contenido del libro revelándose. A medida que los sellos van abriéndose, se van desatando los juicios. El hecho de que el libro está sellado con 7 sellos nos da la pata de que dichos juicios todavía no han comenzado y que su ejecución es potestad exclusiva de Dios. Muchos difunden muchas malas doctrinas amilenaristas, postmilenaristas, diciendo que hoy día vivimos ya Apocalipsis. Sin duda alguna, la gente cuando escucha esta palabra de Apocalipsis de una vez piensa en el fin, el final, todo lo que es el fin del mundo. Es como el cerebro humano ha sido entrenado y adiestrado por la humanidad a través de películas, novelas y todo lo que tú puedas decir. Entonces el cerebro humano ya está condicionado a pensar en Apocalipsis fin, pero esto no es así, hermano. Definitivamente, muchos difunden todas clases de malas doctrinas. Entonces, hoy día vivimos ya Apocalipsis, dicen algunos. No, todavía no ha comenzado. A ver si vivimos el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Sí, eso es cierto, porque vivimos el tiempo que es, el tiempo actual, que es el tiempo de la iglesia. Estamos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Sí estamos viendo parte del Apocalipsis, viéndolo desde el punto de vista bíblicamente hablando.
porque estamos en los dos capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, según la cronología que nos da nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Estamos en el tiempo que son, o sea, el tiempo actual, el tiempo de la iglesia. Y este tiempo futuro, que comenzará a partir del capítulo 4, cuando se dé el rapto de la iglesia, donde se abre una puerta en el cielo y se le dice a Juan, sube acá. Ese es el momento del rapto. Pero bueno, esto que se pasan hablando que estamos ya avanzados, ya abriendo los sellos, no dan una buena explicación y entonces confunden más a la gente. Pasan por alto que el inicio de los juicios apocalípticos supone que el previo arrebatamiento de la iglesia, antes que se desaten los sellos, la rotura del primer sello, la manifestación del anticristo. Entonces, una serie de eventos, la sucesión de los juicios en el orden cronológico estrictamente marcado por Apocalipsis, en el que una vez comiencen a sucederse los juicios apocalípticos, estos ocurren rápido en un periodo de 7 años. Muchos eventos se darán en forma simultánea también. En Apocalipsis 5:2 dice así: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir y desatar su sello? Este mensaje llegó a todos los niveles, hermano. Vemos aquí un ángel que aparece en la escena celestial que le fue revelada a Juan. Este no es un ángel común. No es un ángel común y corriente, sino que se caracteriza por ser fuerte. Este no es un ángel cualquiera, hermano. Es un ángel fuerte. Esta característica del ángel no habilita en absoluto a identificarlo como con nuestro Señor, ya que, como veremos más adelante, él aparece en el versículo 6, identificado como el Cordero. De manera tal que este no es un ángel, este no es un ángel cualquiera, un ángel fuerte, pero no tampoco es Jesucristo. No tenemos entonces mayores datos identificatorios de este ángel. Y lo único que se nos revela es que es fuerte. Y su actividad consistía en pregonar con grandes voces preguntando quién era digno de abrir el libro que venimos de considerar en Apocalipsis 5:1. Aparentemente, la actividad del ángel se prolongó por un tiempo, no limitándose a hacer la pregunta una sola vez. El hecho de que se nos diga que pregonaba nos da la pauta de su actividad, que fue continua por un tiempo. La pregunta de ángel es formulada entonces bajo una triple característica. ¿Cuáles son esas características? Número 1, es hecha a gran voz. Número 2, es hecha varias veces. Número 3, es escuchada por todos lados. ¿Quién es este ángel fuerte? No lo sabemos. Pero lanza este reto a toda la creación: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces se lanza este gran reto y la respuesta la sabemos: el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesús, el único digno que hizo mérito, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y nos compró a precio de sangre. Compra a precio de sangre a su iglesia, a su esposa. El hecho de que la pregunta hecha por el ángel cumplía simultáneamente con estas 3 características es importantísimo. De esta forma tenemos plena seguridad de que la pregunta se escuchó en todos lados, que nadie dejó de escucharla y que quien se presente como digno de abrir el libro y desatar su sello será realmente considerado como el único en todo el cielo y en toda la tierra. Veremos más adelante en el verso 4 de qué manera Juan se entristece en gran sobremanera. Antes de que Cristo aparezca como el único digno, la tristeza de Juan se explicará precisamente porque, habiéndose hecho la pregunta a gran voz varias veces y en todos lados, nadie aparece o responde como digno. Habiendo sido el llamado tan difundido, este llamado, Juan aparentemente no guardaba esperanza que alguien apareciera. Gracias a Dios que Cristo es digno, como veremos en el verso 5. Al ver el versículo 1 de este capítulo, analizamos que la apertura de este libro y su sello supone cómo se va a desencadenar una serie de juicios divinos sobre la tierra sin igual en toda la historia.
así como lo dice el libro de Mateo 24:21. Los sellos darán lugar a las trompetas y estas a las copas, y así se consumará el día de la ira de Dios. La pregunta hecha a gran voz por el ángel da de manifiesto que solo alguien altamente calificado y reconocido por Dios puede poner en marcha esa cadena de juicios sin igual, tomando el libro y abriendo sus sellos. Solo Cristo es digno de juzgar. Vean Juan capítulo 5, verso 22, verso 23, cuando dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. En Apocalipsis 5:3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Esto viene a confirmar lo que decía al comentar el capítulo 5, verso 2. Efectivamente, la pregunta de ángel fue hecha y se escuchó en todo lugar, en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Nadie quedó sin escuchar el llamado y no hubo lugar donde la pregunta no se escuchara. Y sin embargo, no hubo nadie digno. Como veremos más adelante en el verso 5, solo Cristo es digno por su obra redentora en la cruz, y fuera de él no hay nadie que sea digno. El hecho de que se nos mencione el cielo, la tierra y debajo de la tierra nos da la pauta de que nadie fue hallado en todo lo creado por Dios. No quedó lugar de la creación donde no se hubiera buscado a alguien digno. Eso hace incomparable a la persona de Cristo, pues cuando Él aparezca en el verso 7 como el único digno, pues entonces tendremos confirmación de que efectivamente es el único digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que ninguno es como Él. Nadie en el cielo es digno, lo cual significa que ningún ser celestial está a la altura de Cristo, ni tiene los méritos de Cristo. Nadie en la tierra es digno, lo cual significa que ningún humano está a la altura de Cristo, ni tiene la dignidad de Cristo, ni los méritos de Cristo. Tampoco no hay nadie debajo de la tierra, solo Cristo. Como veremos después y como nos lo enseña Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Apocalipsis 5:4, y así vamos avanzando, dice así: y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Notamos aquí que nadie fue digno ni siquiera de mirar el libro. Originalmente, la pregunta del ángel fue quién era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero no solamente no se encontró a alguien digno de abrirlo y desatar sus sellos, sino que no se encontró a nadie digno ni siquiera de mirarlo. Esto porque el libro contiene juicio, el mayor juicio de toda la historia, y el juicio es de Cristo, según vimos en Juan 5, capítulo 5, verso 22 al 23. Porque su obra en la cruz le dio ese derecho. El llanto de Juan se explica por dos razones. Número 1, llora porque hasta ahora no se halló a nadie digno de abrir el libro, siendo que la pregunta del ángel recorrió cielo y tierra. Y número 2, llora porque al no haberse encontrado a nadie, seguramente creyó que la revelación concluiría allí, dado que los sellos no se abrirían, y de esa forma el juicio que se preparaba, recordemos que en el trono fue presentado como de juicio, ¿no? Recordemos esa parte, no se iba a ejecutar. Entonces veremos que la profecía nos confirma a Cristo como digno de abrir el libro y desatar los sellos, el único digno. La gloria y la honra sean a Él. Alabemos junto con los 4 seres vivientes: santo, santo, santo. 3 veces santo, hermano. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Y junto con los 24 ancianos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, verso 11. En Apocalipsis 5:5 dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En el último lo que mencionamos, hemos visto que Juan
había llorado en el verso 4, por cuanto nadie había respondido al llamado del ángel fuerte. No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esto provocó gran tristeza en Juan, porque en caso de no encontrarse a nadie, entonces el libro no podría ser abierto y los juicios no podían ser ejecutados. ¿Quién llama la atención de Juan en este versículo? Es uno de los 24 ancianos que vimos en Apocalipsis 4. El hecho de que sea un anciano el que llame la atención a Juan constituye una prueba a favor de que estos 24 ancianos no son la iglesia. Este es un tema que ya lo hablamos anteriormente. Hay muchos sabios teólogos que hablan al respecto. Simplemente quiero señalar que estos 24 ancianos fueron una representación de la iglesia. Entonces no podrían aparecer uno de los ancianos sumiendo individualidad y hablando con Juan. De manera tal que estos 24 ancianos no son la iglesia. Si los ancianos son un símbolo, entonces no podría darse esto de que uno de ellos se dirigiera a Juan. Esto viene a confirmar que estos 24 ancianos son efectivamente 24 ancianos, seres celestiales de determinado rango celestial. Uno de estos 24 es el que se dirige a Juan para calmar su tristeza y aclararle que sí, y hay alguien que es digno de tomar el libro, abrirlo y desatar sus sellos. El león de la tribu de Judá no es otro que Cristo, quien venció en la cruz y en la resurrección. Cristo es el cumplimiento de la profecía mencionada en Génesis 49:9. En Génesis 49:9 y verso 9 al 10 dice así: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloch, y a él se congregarán los pueblos. La raíz de David es otro de los nombres que recibe nuestro Señor, y que nos recuerda su ascendencia real con su consecuente derecho al trono. El propio Apocalipsis da fe de esto cuando dice en Apocalipsis 22:16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La ascendencia real de Cristo, su derecho al trono como descendiente de David, está a la vista de Mateo 1 y en Isaías 11, donde consta la profecía: saldrá una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y allí los 7 espíritus constituyen lo que es el Espíritu Santo. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan su oído. No se juzgará con justicia a los pobres. No que juzgará con justicia a los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de su lomo, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dios prometió a David en 2 Samuel, capítulo 7, del verso 16 al 17, que su trono nunca estaría falto de rey, y Cristo precisamente es la raíz de David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. La dignidad de Cristo, provista por su obra en la cruz, su muerte y su resurrección, es la que le da el derecho a abrir el libro
y desencadenar así la serie de juicios que culminarán con la instauración del reino sin límite de Cristo, primero en el milenio y luego en la eternidad. El llamado hecho por el ángel en todos los lados a gran voz y el hecho de que nadie haya respondido ni nadie hubiera sido hallado digno de ejecutar los juicios, nos confirma una vez más que solo Cristo es digno de hacerlo. Es el quien tiene pleno derecho, tal como lo dice Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así dice en Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La profecía describe lo que sigue al consuelo que el anciano dio a Juan. Juan había llorado porque a nadie se había encontrado digno de mirar el libro y mucho menos tomarlo y abrir los sellos de los juicios. El anciano le había dicho a Juan que no llorara porque el león de Judá es digno de hacerlo. La profecía nos dice que una vez que el anciano hubo dicho esto, Juan miró y aquí que vio un cordero. Noten que el anciano venía de decirle a Juan que el león es digno. Y aquí Juan mira y ve un cordero. Quizás Juan se haya sorprendido porque seguramente luego de que le dio el anciano, Juan esperaba ver algo dotado de mucho poder, fuerza y hasta majestuosidad. Pero sin embargo ve un cordero. Esto nos trae una importante lección, pues la majestuosidad, la dignidad, el poder, la fuerza no se encuentra en lo externo, como lo sería un león, que era lo que Juan quizás esperaba ver. Toda esa fuerza, dignidad, majestuosidad se encuentra en un cordero, es decir, en algo que es humilde. Por eso digo que el pasaje nos acerca a una importantísima lección sobre la humildad. Actualmente existe mucha gente que son soberbias, no saben qué es la humildad. Así lo tenemos en la iglesia, hermano. Se fían en lo externo, pero no están mirando lo profundo. Solamente Dios es capaz y pesa los corazones. Dios conoce tu corazón. Él pesa los corazones. El que ha vencido es Cristo como Cordero. Esto me trae a la memoria a Juan, capítulo 1, verso 29, donde dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También me recuerda a 1 Pedro 1, 18, verso 18 y 19 de 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1, 18 y 19, donde dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es allí la victoria del Cordero que hace digno a Cristo de mirar y tomar, abrir el libro y los sellos. La victoria consiste en que su obra fue perfecta, viendo el pecado, quitándolo de nuestros corazones, rescatándonos para Dios, y todo ello es un ministerio sin mancha y sin ninguna contaminación. Decía entonces que la apariencia de Cristo como de Cordero nos revela humildad, mansedumbre, servicio, incondicionalidad para la obra que Dios le recomendó. Y tales características en nada impiden que también sea llamado León de Judá. Cristo es perfecto y reúne a la perfección las características de ambas figuras, Cordero y León. La profecía nos señala que el Cordero está en medio de toda la escena que venimos de contemplar. Está en medio del trono, de los ancianos, de los 4 seres vivientes. Ocupa el lugar central, tal como es digno de Cristo. Y según Apocalipsis 1:8, dice así la palabra de Dios: es el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vemos entonces al Todopoderoso que aparece ahora como Cordero.
Y esto tiene su explicación en 1 Corintios, capítulo 1, verso 25, cuando dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que vayamos aprendiendo cómo son las cosas para Dios, y que Dios de manera con parámetros que hoy podemos no comprender totalmente, porque nuestra mente es finita, tiene un límite nuestra mente. La mente de Dios es infinita. El Cordero, si bien es humilde, también es todopoderoso. De manera, hermanos, que es importante tomar de esta lección el consejo, lo que vemos, la humildad. Es importante la humildad. La humildad no quiere decir que te estés arrastrando por el suelo o que no sea un ejemplo para la sociedad. Ser humilde va más allá de eso, hermano. Una humildad de corazón, desde lo interior. Es importante que desarrollemos esta característica en nuestras vidas y ponerlo en práctica, porque a los soberbios Dios mira desde lejos, más de cerca mira a los de corazón humilde. El Señor conoce y pesa los corazones, hermano. Es importante que aprendamos de esta lección, hermano. Esto, que el único digno de ser alabado, el único que abrirá esos sellos, el que profetiza la palabra de Dios en Apocalipsis, es el Cordero, el León de Judá, quien reúne ambas características. Y el Señor te está hablando a tu corazón. Seamos la iglesia perfecta, esa iglesia de Filadelfia que no tiene reproches. Estamos en los tiempos finales de la iglesia aquí en la tierra. El rato está a punto de darse. Lastimosamente hay muchos que siguen criticando y hablando sin base bíblica, aseverando de que eso del rapto es un invento. Pero no es ningún invento. Eso está descrito en la Biblia, no son mis palabras. No estoy enseñando algo que no está escrito. Todas las evidencias bíblicas afirman y comprueban las palabras que se imparten aquí a través de este canal. Son bases bíblicas. Solamente se hacen comentarios de que no estamos engañando ni estamos enseñando cosas que no son. Solamente se limitan a criticar y a decir cosas que no tienen base bíblica, porque ni siquiera son capaces de citar la Biblia. Y van a decir algún comentario, háganlo con base bíblica. Pero aquí hemos enseñado y hemos dado múltiples citas bíblicas donde se afirma y reafirma lo que es el arrebatamiento de la iglesia, y de que la iglesia no pasará a la tribulación, y la gran tribulación, como quieren hacer entender a la iglesia de Dios. Y ellos quieren enseñarle eso, es porque ellos están dispuestos a pasar esa tribulación y la gran tribulación, pues ellos se quedarán, ellos no están velando. Quieren quitarle esa esperanza a la iglesia que es dada por mismo Jesús, cuando lo dice en el libro de Juan, cuando él dice que voy a preparar moradas para nosotros y os tomaré a mí mismo, dice el mismo Señor, o sea, la iglesia. Él fue a preparar moradas celestiales, porque nosotros somos ciudadanos celestiales, como lo dice el libro de Filipenses. Hermano, es necesario que escudriñemos la palabra y conozcamos bien lo que dice el libro de Apocalipsis, porque aquí hay evidencia, hermano, de que la iglesia no pasa la tribulación y la gran tribulación. Ni siquiera se menciona hasta el capítulo 19. A partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, donde se menciona entonces la iglesia. De manera tal que la iglesia no pasa estos 21 juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Así que, hermano, hasta aquí este estudio. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición
para tu vida. Y nos reuniremos la siguiente semana si Dios lo permite y si Cristo no ha venido.